Muy bien. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es John Freddy López Cuba. Yo soy residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. La idea es que hoy hablemos un poquito de síndrome retroviral agudo, que tengamos como algunas consideraciones importantes y generales que nos puedan servir como para, digamos, todas las rotaciones en las que se encuentren y realmente pues como para toda la vida en general. Vamos a hablar un poco, o vamos a centrar más como en el grupo de adolescentes, debido pues que es una población de riesgo y pues en mis rotaciones por infectología, digamos que tuve contacto con pacientes con síndrome retroviral agudo, que digamos eh, fue como lo que me impulsó como hablar de este tema, porque vemos que esa incidencia ha venido en aumento. Entonces, vamos a ver como unos conceptos básicos como del VIH, a entender un poco como esa parte fisiopatológica, que es lo que va a impulsar finalmente a entender, digamos, cómo funciona, porque yo solicito ciertos tipos como de estudios y la parte como de la terapéutica. Cuando uno habla, digamos, de VIH en adolescentes, las guías de adultos abordan también, digamos, esos pacientes mayores de 14 y 15 años. Entonces, pues probablemente si se encuentran o vayan a rotar por medicina interna, pues van a tener conceptos que les van a ayudar como en esta parte de su rotación. Entonces, como para comenzar, sabemos que el VIH, ¿cierto?, está ampliamente como distribuido alrededor de todo el mundo. Hay unos, cuando uno revisa, digamos, algunas publicaciones de la OMS, hacen unas comparativas de cómo estábamos a nivel del 2010 y cómo estamos en ese momento. Y lo que vemos es que realmente tanto, digamos, la transmisión por VIH como la mortalidad han disminuido. Entonces, vemos acá que con respecto al 2010 tenemos 37% menos de muertes a nivel global. Digamos que esto hay que ser un poco más específicos y es porque a pesar de que alrededor de todo el mundo ha disminuido la incidencia de nuevos casos de VIH comparados pues con ese año 2010, lo que vemos en América Latina eh, es que a pesar de que en todo el mundo está disminuyendo, en nosotros, pues en la población de América Latina, vemos un aumento en la incidencia de los casos. Y digamos que esto va en contrariedad con todas esas metas del desarrollo que estamos intentando lograr, que se plantean pues al 2030. Entonces la idea es que podamos, digamos, diagnosticar y lo mejor sería como prevenir la infección por VIH para poder llegar como a cumplir esas metas y lograr que equipararnos, pues ponernos un poco más igual como con las estadísticas que llevan alrededor de todo el mundo. Para el caso de América Latina, entonces tenemos que hay, digamos, cuando se revisan o cuando se hacen las estadísticas de VIH, lo que vemos es que hay una separación como por grupos de edades. Digamos, en la parte de pediatría, afortunadamente, pues nosotros no tenemos como, digamos, el grueso poblacional de pacientes con VIH. Sin embargo, pues sabemos que es una infección que tiene muchas repercusiones, tanto sociales, económicas, como a nivel pues de la vida de cada persona que lo sufre, y lo importante sería lograr erradicar o al menos disminuir al mínimo la incidencia de esta patología. Entonces vemos que en los grupos poblacionales, como está en esta gráfica de la ONU, en el grupo de edad de 0 a 14 años, realmente la incidencia tanto en hombres como en mujeres es alrededor del 2%. Entonces digamos que ahí incluye toda esa transmisión pues, por la parte perinatal, que afortunadamente no es como la mayoría. Y ya nos pasamos a otros grupos, y esto es una debilidad que, digamos, tienen muchas de las guías a nivel mundial, y es que el grupo de los 15 años lo incluyen casi hasta los 24. Entonces hay una porción de adolescentes que quedan incluidos dentro de ese grupo de jóvenes adultos que no vamos a tener como muy claro cuál es la incidencia específica en esas edades de los 15 a los 19 años. Eso es como más que todo a nivel mundial. Sin embargo, acá en las cuentas de alto costo, que este es el reporte pues el último reporte que tenemos que en la edad de los 15 a los 19 años hay
una prevalencia, perdón, de VIH en hombres del 0.72 y en mujeres del 0.36. Y realmente, como vemos acá abajito, la incidencia, perdón, la prevalencia que hay en menores de 10 años realmente es alrededor del 0.1%, que digamos va muy también acorde como a la parte como del mundo, en donde esa transmisión en los pacientes más jóvenes es mucho menor, pero nos deja un grupo poblacional que son los adolescentes, en los cuales la infección por VIH pues digamos que tiene algunas particularidades que las vamos a revisar en este momento. Que como todos sabemos o hemos escuchado en algún momento, pues los adolescentes, digamos que tienen unas diferencias debido pues a toda esa parte madurativa, a toda esa parte como el desarrollo en la cual están entrando, que hace que uno tenga que tener ciertas habilidades como para lograr ese manejo adecuado y digamos hacer un seguimiento a largo plazo y que pues se logre la adherencia. Entonces, como regla o como digamos una recomendación que tienen diferentes como entidades como la CDC, como la Academia Americana de Pediatría, es que todos los jóvenes durante la adolescencia deberían realizarse al menos una prueba de tamizaje para el VIH. La CDC, pues el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, digamos que recomienda que toda persona que sea mayor de 13 años deba realizarse al menos una prueba. Vemos que la Academia Americana de Pediatría sube esa como hasta los 15 años, pero sí es muy claro que durante esa adolescencia todas las personas deberíamos estar tamizadas como pues para VIH. De ahí en adelante, digamos que la continuidad de ese tamizaje va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga cada paciente, como vemos por ejemplo acá en la gráfica del lado, en los cuales las personas estos grupos de riesgo que tenemos acá, sea hombres que tienen sexo con otros hombres, las mujeres transgénero, las personas que trabajan, pues las trabajadoras sexuales, los pacientes que tienen contactos sexuales o usan drogas intravenosas, pues son personas de riesgo en los cuales sí deberíamos iniciar el tamizaje temprano, como lo recomiendan las guías, y de ahí en adelante anualmente deberían hacerse un tamizaje para VIH. Esos grupos que el resto de la población en los cuales no se detecta como esos factores de riesgo, pues probablemente la necesidad del tamizaje podamos hacerlo como recomienda, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría cada 3 a 5 años. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pues todo el tiempo, no sé si de pronto alguno de ustedes ya esté en la práctica médica o de todas formas cuando se encuentre un paciente adolescente recomendar digamos hacer ese tamizaje en estos pacientes porque pues tiene digamos el impacto que puede tener en la parte del tratamiento, en la detección temprana, pues es importante para digamos todo el bienestar que se puede dar a ese paciente. Entonces ya digamos para centrarnos un poco más en el tema, tenemos que el VIH, pues el virus, es un virus que es de tipo RNA y digamos que los virus de tipo RNA que digamos se descubrieron como a partir del siglo pasado, cambiaron un poco el pensamiento, la perspectiva que teníamos, porque pues todos pensábamos que la forma como la cual digamos, se hacía la transcripción de todas las proteínas, toda la transcripción, toda la traducción, iba a ser a partir del DNA, y luego vamos a formar ARN mensajero y por finalmente pues codificar las proteínas. Sin embargo, cuando ingresaron estos virus, pues al principio, cuando se descubrieron a principios del siglo pasado, pues digamos que hubo un cambio en ese pensamiento porque ya íbamos a tener que a través de un virus RNA por medio de una transcriptasa reversa íbamos a lograr obtener un DNA que pues iba a continuar pues a formar las proteínas. Entonces es como un cambio de paradigma que se dio desde principios del siglo pasado, que fue descubierto como otro virus de este tipo pues de retrovirus. Sin embargo, pues sabemos que el virus del VIH se descubrió aproximadamente como alrededor de 1983, 2 años después de que empezó pues como toda esa, digamos, esos síntomas o toda esa presentación del SIDA, perdón,
y de ahí en adelante, pues digamos que hemos tenido esa rápida expansión y la pandemia con la cual estamos ahora. Tenemos que hay digamos, dos subtipos en los cuales causan infección en el ser humano. Tenemos el VIH tipo 1 y el tipo 2. Realmente de importancia en este momento, pues, de importancia como para nosotros, realmente es el VIH tipo 1, que es, digamos, el que más está ampliamente distribuido. El tipo 2 se ha encontrado en poblaciones de África Occidental y son como muy específicos de esa zona. Entonces, generalmente las pruebas que realizamos en el hospital pues tienen, digamos, la posibilidad de detección de los dos tipos de virus, pero para tener en cuenta que el virus tipo 1, que es el que más común y el que más, digamos, está distribuido en nuestra población. Entonces vamos a tener que tiene diversos tipos de transmisión. Principalmente la transmisión se da a través de estos 4 fluidos, sea pues por transmisión sexual a través del semen, de las secreciones vaginales, vamos a tener a través de la sangre, y por eso pues los factores de riesgo esos que utilizan drogas intravenosas, y a través de la leche materna. Entonces es una de las importancias como a tener en cuenta, y de toda esa, digamos, control prenatal que se hace y las pruebas que se realizan para pues disminuir ese riesgo de transmisión. Frente al virus también pues del VIH hay que hablar como unas especificaciones, y es que pues tenemos dos genes, como tenemos que codifica a 9 proteínas, ¿cierto? 3 de ellas que son como de la parte como más estructural, y otras que van a ser asociadas, que me van a ayudar como a toda esa parte de pues de toda la integración de toda la integración al ADN pues del huésped, que me van a ayudar a transcribir, pues a transcribir de RNA a DNA, y proteínas que me van a ayudar finalmente a la maduración pues de esa parte del virión en una forma más madura. Y otras proteínas que codifican pues también los genes, de esos 9 genes que incluye el proceso de transcripción, que me van a ayudar más que todo como a la virulencia y a la detección pues de unos mecanismos que obviamente tiene el cuerpo para evitar que la propagación del virus. Entonces ellos ya vienen preparados con unos genes que van a codificar proteínas que finalmente van a detener ese proceso, digamos, de, 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 de que el virus siga pues progresando, pues se siga distribuyendo, se siga replicando. Entonces, él viene como especializado en detener como todos esos procesos. Aquí vemos como un ejemplo en esta tabla eh, de los de las proteínas que incluyen esos genes por los cuales pues que se sintetizan a través de los genes que trae el virus, y que están incluidos en diferentes procesos que van a llevar finalmente a que el virus pueda esparcirse pues por todo el cuerpo y sea pues altamente infeccioso, que es lo que conocemos pues de él. Entonces, importante, acá tenemos unos genes que son los que ven arriba, que es GAG, que generalmente pues van a realizar pues toda la parte como estructural del virus, y los que ven como POL, que son genes que me van a ayudar en la parte de las enzimas que trae el virus, importantes, que fueron las que les acabé de mencionar, y todas esas enzimas adicionales, esas proteínas adicionales que me van a ayudar finalmente pues a la transporte del virus, a la inhibición de las defensas que tiene el huésped, y a la replicación rápida de la efectividad de este. Entonces, frente al síndrome retroviral agudo, es importante, y digamos que es algo que tenemos que aprender a reconocer, porque hasta el 90% de los pacientes que tienen una infección, una primera infección por VIH, desarrollan este síndrome. Entonces, si el 90% de estas personas van digamos, a hacer un síndrome retroviral agudo, y yo puedo detectarlo de forma temprana, probablemente vaya a poder impactar en los resultados a futuro que tengan estos pacientes. Este síndrome retroviral agudo hace parte, es como un proceso, un montón de procesos inmunológicos y urológicos, que finalmente lo que van a hacer es que haya una replicación pues, del virus y un esparcimiento por todo el cuerpo, y un daño en los CD4, que es digamos como parte de la fisiopatología del virus.
Generalmente este síndrome retroviral agudo aparece de 3 a 6 semanas posterior a la infección y hace, digamos, o va de la mano con ese aumento de la viremia y esa replicación que tiene y el esparcimiento pues a través como de todos los fluidos del cuerpo. Y generalmente sin tratamiento es un síndrome que es autolimitado. Es un síndrome que generalmente después de 2 a 4 semanas pues ya digamos ha disminuido digamos, todos los síntomas que puede provocar y de ahí en adelante pues va a empezar una fase de latencia que no van a haber tantos síntomas, entonces me va a dificultar mucho más hacer el diagnóstico pues, de una infección por VIH. Este síndrome retroviral agudo está descrito desde el 85, o sea, desde hace casi 40 años, sí, hace casi 40 años, y se va a conformar como de unos síntomas que vamos a ir revisando más adelante, que son los que vamos a tener que tener muy, digamos, muy presente para la que se presente ese tipo de síntomas, yo indagar por esos factores de riesgo que me pueden llevar a que esté contagiado por el virus de VIH y podérmelo detectar de forma como mucho más temprana. Entonces, como para hablar un poco de esa fisiopatología que está como alrededor de o esa infección pues por el virus de VIH, lo primero que vamos a tener es que el virus a través de las glicoproteínas, pues de la glicoproteína 120, es la que primero va a interaccionar con el receptor CD4. Ese receptor CD4 obviamente digamos que lo tienen los linfocitos CD4, pero también pueden haber otras células presentadoras de antígeno que pueden tener ese tipo de receptor y también van a ser como parte pues van a unirse también a la parte del VIH. Sin embargo, en las células dendríticas o en esas células como presentadores de antígeno tenemos otro tipo de receptores que son inespecíficos de muchos virus porque no solamente pueden adherir virus de VIH, sino que también pueden adherir virus, por ejemplo, como virus de la hepatitis, que son, digamos, muy inespecíficos de virus, pero también tienen ese proceso de adhesión, pues, o digamos, de atraparlos, llamémoslo así. Y es digamos, normalmente ese mecanismo, pues obviamente me ayudaría a destruir el virus. El problema es que en el caso del virus del VIH, ese sistema que tienen las células dendríticas de también poder, digamos, adherir ese otro tipo de virus, lo que me va a llevar finalmente es que haya una sinapsis inmunológica, como vemos acá abajo, y me va a ayudar a que esa presencia de la presentadora de antígeno interaccione con el linfocito CD4 y el VIH, y lo que me haga es que ese virus se esparza más rápidamente pues, por los CD4, que obviamente van a haber una carga adicional que van a hacer esas células dendríticas presentándome virus a los linfocitos, lo que me va a ayudar a que pues, la expansión de la infección sea mucho más rápida. Entonces funciona antes como un mecanismo que facilita la infección. Bueno, entonces el virus para ingresar al linfocito pues tiene diversos, digamos que hay unos diversos procesos que realiza para finalmente volver a ser un virus maduro y continuar el proceso pues, de infección en el organismo. Entonces lo primero que vamos a tener es la entrada, que es lo que les estaba hablando un poco, que es esa interacción que tiene el receptor CD4 con la glicoproteína 120. Eso lo que me va a ocasionar es que haya un cambio conformacional en las proteínas de superficie del virus y facilite su unión con los otros dos correceptores que tiene el linfocito T, que es el CXCR4 y el CCR5. Esos son dos correceptores que medían la adhesión del virus al linfocito y finalmente me van a llevar a que la membrana del linfocito pues se una con la cápside del virus y pues pueda ingresar el virus al linfocito. Entonces después de esa etapa que vemos acá, que es de entrada, vamos a llevar a que se libere en el citosol de los linfocitos el material, el ARN pues, viral,
y van también a liberar la transcriptasa inversa. Entonces, lo que va a iniciar ahí, pues, es el proceso de capsidación, en el cual, pues, es lo que yo les acabo de mencionar, el ARN viral se libera la transcriptasa reversa y empieza el proceso de retrotranscripción, en el cual a partir de ese ARN viral me van a formar una doble cadena de ADN, y eso con otras proteínas virales va a formar un complejo de preintegración, que finalmente lo que va a hacer es que va a entrar al núcleo y a través de la integración pues va a unirse al el DNA pues, de la célula del huésped. Digamos que el 90% de del ARN viral que se encuentra, digamos, en el linfocito, va a ser un ARN viral que se encuentra como en ese, digamos, no unido al ADN, ¿cierto? Uno pensaría, o al menos yo tenía como la idea de que cuando el virus, digamos, formaba el ADN, de una vez lo adhería al ADN pues, del huésped, y no, realmente el 90% del ADN que se forma en ese complejo de ADN proviral queda como en una forma no integrada. Y esto es importante porque cuando eso va a hacer que haya un reservorio ahí pues de una, es un reservorio pues del virus, o sea, prácticamente yo con ese complejo de preintegración formado y que no está integrado al DNA va a tener un reservorio del virus que cuando se active, digamos el linfocito active toda su maquinaria para iniciar ese proceso de replicación, también se va a iniciar el proceso de replicación del virus, o sea, que me va a llevar a que quizás haya una expansión posterior a la que se está dando en el primer momento, que se va a dar como en ese proceso de latencia del virus. O sea que tenemos ahí un reservorio de ADN listo para cuando el linfocito también empiece a funcionar y haya más expansión del virus, pues haya más, pues haya nuevamente una integración, haya una transcripción y finalmente se forme un nuevo virus. En la parte de la integración del ADN viral al ADN del huésped, pues digamos que ahí ese paso es necesario la integrasa, ¿cierto? Que es otra enzima importante digamos, toda esta formación del nuevo virus, y que es un punto que vamos a ver más adelante en el cual los medicamentos funcionan. Eso lo vamos a ver como más detenidamente, pero quiero que veamos como cada punto porque ahí en muchos de estos es donde van a impactar muchos de los medicamentos que nosotros se vamos a administrar, y es como para entender en qué punto están funcionando digamos, de todo ese proceso de formación de los nuevos virus. Entonces ya cuando el ADN está adherido, el ADN viral y está unido al ADN pues, del huésped, de la célula del huésped, digamos, esa partícula es lo que llaman provirus. Entonces, ese provirus puede, digamos, coger varias vías. Una es quedarse ahí de una forma quiescente, en el cual si no hay una activación del linfocito por algún tipo de infección cierto de inflamación, pues él va a quedar de una forma latente y no va a causar, digamos, que se esté formando nuevas partículas virales. Sin embargo, cuando hay digamos, cuando hay una infección, o por ejemplo la misma infección del virus que estimula que se activen los linfocitos, pues a través de este factor nuclear que ven acá, que es capa B, es el más importante, que finalmente va a hacer que esa provirus inicie, digamos, el proceso de transcripción para finalmente pues, formar ese ARN mensajero que me va a llevar a formar las proteínas que voy a necesitar. Entonces, en esa transcripción y llevada como al procesamiento pues, del ARN mensajero, que es lo que me va a llevar a formar las proteínas, también hay otras, digamos, proteínas del virus, ¿cierto?, que van a ayudar a que esa tasa de transcripción del genoma viral aumente. Entonces ahí tenemos, como ven en la gráfica, la proteína TAD, que pues esa realmente es su función, aumentar esa tasa en la cual la transcripción del genoma del virus se está haciendo, y se forma mayor, digamos, ARN
mensajero que me lleva a mayor síntesis de proteínas para la formación de los nuevos virus. Luego hay otras proteínas, por ejemplo la proteína REP, que también está como entre los entre las que sintetiza a través pues, de los genes que trae el virus, que van a ayudar como a toda esa, digamos, distribución y procesamiento del virus. Finalmente va a salir el ARN mensajero de la parte del núcleo hacia la parte del citosol, donde se va a encontrar con los ribosomas, va a iniciar la síntesis de las diferentes proteínas que necesita el virus para la formación. Y finalmente van a llevar un proceso de gemación, que es cuando ese ARN, digamos, nuevo, genómico, se va a juntar con todas las nuevas proteínas que formé para así formar como un virus que es inmaduro. Ya cuando ese virus inmaduro llega a la membrana celular del linfocito para hacer ese proceso de gemación, ahí es donde funciona, digamos, la proteasa viral, en la cual esas proteínas que estaban de forma inmaduras finalmente las voy a llevar a, digamos, a partirlas para que queden de forma activa y se liberen a la circulación para continuar como todo ese proceso de infección del VIH. Entonces acá a la derecha pueden evidenciar como uno de los pasos más fundamentales en la infección, y es, digamos, cuando ese virus logra infectar o logra llegar a la parte del tejido linfoide que está asociado pues a la mucosa gastrointestinal, perdón, o sea, al GAL. El GAL, como ustedes saben, pues el intestino es como toda la parte del tejido linfoide, la mayoría, aproximadamente pues el 50 más del 50% del tejido linfoide que tenemos en el cuerpo, pues está ahí en la parte del intestino. Entonces, este paso es primordial porque digamos que cuando el virus infecta los linfos que están en este sistema, pues como hay tanta distribución de linfocitos, es cuando van a ver ese pico de viremia, pues de replicación viral, debido pues, a toda esa cantidad de linfocitos que hay ahí. Y también, o sea, va a llegar el virus digamos, a un ambiente que es propicio para su distribución porque está lleno de linfocitos, y recordemos que el sistema GAL es altamente funcional porque el intestino todo el tiempo está interaccionando. Es una membrana que es como semipermeable, en el cual hay una comunicación constante con antígenos externos. Entonces lo que hace esto es que los linfocitos que están en este sistema, pues en este tejido linfoide, sean altamente activos. Y como ya vimos ahorita, esa alta actividad que tienen los linfocitos es lo que me va a favorecer a que el virus haga su replicación. Porque cuando los linfocitos, digamos, están en un periodo que es quiescente, en el cual no hay replicación, pues digamos que toda la maquinaria que me va a ayudar a la síntesis de proteínas está, digamos, también en un periodo de latencia, por lo cual la división o la formación de proteínas virales también van a estar detenidas. Cambio, en este tejido linfoide, como es altamente activo, pues el virus va a encontrar un ambiente que es favorable para que haya pues su amplia distribución y pues se infecte más linfocitos, se haga la destrucción de estos linfocitos y finalmente pues me vaya a llevar al estado de inmunodeficiencia, que es pues las etapas finales. Entonces, por eso les decía que este es uno de los pasos más importantes, cuando ese virus logra llegar a ese linfocito, pues y me llega y me infecta todo. Y digamos que esta es una de las vías, digamos, llegar acá no es digamos una proeza, porque la principal vía de transmisión del VIH pues es la vía de transmisión sexual, en lo cual pues hay un contacto, o sea, con la mucosa del intestino, con la mucosa vaginal, que finalmente son lugares cercanos a este tipo de, pues, a este tejido linfoide, y pues es una facilidad que tiene el virus para lograr pues su replicación. Entonces, esto es como un poco de las etapas que les decía del virus, en la cual hay inicialmente una infección, ¿cierto? Tenemos inicialmente una infección, ahí vemos que hay un límite de detección de las pruebas que tenemos actualmente disponibles, hasta que, digamos, el virus no alcanza esa replicación, pues no vamos a poder detectarlo. Como vemos acá en la punta
¿cierto? Como en la punta de la curva, es cuando se da el síndrome retroviral agudo y es por toda esa amplia diseminación que les acabo de explicar, la siembra en los tejidos linfoides, la destrucción del GAL y el establecimiento de esos reservorios. Entonces, digamos, esta puntica que ven ahí es, digamos, concuerda con aproximadamente esas 3 a 6 semanas, que es el periodo en el cual, digamos, podemos evidenciar más fácil este síndrome retroviral agudo. También en la gráfica, digamos que podemos ver cómo se da esa respuesta pues, de los diferentes anticuerpos en los cuales el momento en el que podemos detectar, eso lo vamos a hablar como un poco más adelante, pero podemos ver que, digamos, la carga viral es una de las primeras pruebas que podemos detectar porque vamos a detectar primero, pues, directamente el virus. Dependiendo de donde uno lea, pues puede encontrar que la carga viral necesaria para la detección, pues el límite de detección puede ir de 20 hasta 50 copias por mililitro, y ese va a ser como el límite de detección y el límite, digamos, en el cual también vamos a poder ver como la respuesta al manejo, si logramos hacer esa supresión viral o no. Tenemos otro tipo de pruebas que miden, por ejemplo, el antígeno PD24, que son las pruebas de cuarta generación, otras pruebas que miden anticuerpos, eso lo vamos a ver como más adelante, pero digamos que esta gráfica me gusta, es por eso, porque podemos ver cómo todo ese proceso fisiopatológico va aumentando, digamos, la carga viral del virus a medida que disminuyen también los linfocitos, vemos las pruebas que pueden estar como disponibles y vemos unos fenómenos acá arriba que es el escape viral de los linfos T y el escape viral de los anticuerpos neutralizantes, que son finalmente dos procesos en los cuales el virus, digamos, va, como lo menciona, y va a escapar de esas medidas o de esos intentos que hace el cuerpo para controlar la infección, y es donde la infección pues finalmente va a llegar a esa fase crónica. Si tienen alguna pregunta mientras vamos hablando, la pueden ir haciendo, alzamos la manito para que vamos entendiendo todo. Entonces, en ese pico digamos, de replicación viral, ya vimos que es donde se hace síndrome retroviral agudo, y esta va a ser como esos son los síntomas que más se ven asociados a la presentación. Entonces, por allá en 1985, cuando describieron la parte del síndrome retroviral agudo, digamos, lo describieron como un síndrome, como si fuera pues un síndrome mononucleo, pues una mononucleosis infecciosa. Y de hecho, pues en los pacientes que se presenten con mononucleosis infecciosa, que recordamos que pues tiene una triada, que es la parte de la faringoamigdalitis, la parte de las linfadopatías y la fiebre, digamos que los pacientes que se presenten con esos 3 síntomas, una de las posibilidades diagnósticas que tenemos que tener en cuenta es un VIH, y ahí entonces tenemos que indagar como todas esas pautas sexuales o factores de riesgo que me puedan hablar de la posibilidad que tiene el paciente de esta infección. Entonces vemos que hay algunos síntomas que obviamente son más prevalentes, que tienen, digamos, un mayor, me hablan más fácil que, pues que estemos frente a un síndrome retroviral agudo. Aquí creo que no salió, pero uno de los síntomas, digamos, más específicos que podemos tener frente a esta infección es la presencia de úlceras genitales. O sea, la presencia de una úlcera genital hace casi que pues hace obligatorio que nosotros pensemos como posibilidad de diagnóstico en VIH y solicitar las pruebas. Pero también tenemos que tener en cuenta estos otros síntomas que pueden presentar, que me hacen, que me obligan a mí a preguntar por todos esos factores de riesgo para yo valorar la necesidad de solicitar o no la prueba. Entonces, vemos que hay síntomas que pueden ser muy generales. Obviamente, estos ORs que tienen, o sea, estos riesgos que tienen, pues, de que este síntoma se asocia a la infección por VIH,
son acumulativos, o sea, un paciente que pueda tener, que sume varios de estos síntomas, pues obviamente va a tener un poco más probabilidad de que estemos enfrentándonos frente a este tipo de infecciones. Pero hay que tener entonces presente estos síntomas porque pues obviamente pueden ser de muchas otras cosas, pero digamos que sumando criterios, pues podríamos quizás hacer el diagnóstico más temprano. Entonces, cuando nos encontramos frente a un paciente que sospechamos que tiene infección por VIH, lo primero que vamos a determinar, digamos, es la edad, ¿cierto? Acá vamos a centrarnos como en los adolescentes, pero es importante saber que en los pacientes que tienen menos de 18 meses, por todo pues, todo ese paso de anticuerpos que pueden haber de la madre, las pruebas que incluyen la medición de anticuerpos no son fiables para el diagnóstico de VIH. Entonces, en estos pacientes menores de 18 meses, pues vamos a necesitar valorar directamente una carga viral porque las pruebas, pues, las pruebas de anticuerpos no nos van a ser como muy útiles. Después de esos 18 meses, se considera que los anticuerpos que pueden atravesar, pues que pueden pasar a través de la madre, ya no están presentes y me permite entonces hacer el diagnóstico con pruebas de tercera o cuarta generación. Realmente pruebas de tercera generación, realmente yo creo que en ninguna rotación que haya tenido hasta el momento se solicite esa. Generalmente ya las pruebas que tienen disponible en todos los hospitales pues son pruebas de cuarta generación o de inmunoensayo. Entonces, porque digamos que tienen tienen muy buena sensibilidad, especificidad y me acortan ese periodo de ventana del diagnóstico. Entonces, cuando yo tengo esa sospecha de VIH, pues voy a solicitar una prueba inicial, sea pues de tercera o cuarta generación, un inmunoensayo, pues la que se encuentra disponible en donde, digamos, estén en ese momento, y dependiendo del resultado, pues si es no reactivo, esas pruebas tienen un valor predictivo muy bueno, entonces prácticamente podemos descartar el diagnóstico de VIH. Igual si hay sospechas, pues podemos repetir la prueba pasados pues 10 días, que es como el periodo de ventana. Sin embargo, probablemente si tenemos un periodo de ventana que ya pues pasó esos 10 días y hacemos una prueba de cuarta generación y sale muy reactiva, pues probablemente el diagnóstico vaya a ser negativo. Si esa prueba inicial sale reactiva, tenemos que hacer una segunda prueba que sea diferente a esa primera. O sea, si hicimos cuarta generación, pues podemos hacer una prueba con ELISA o un inmunoensayo. Y ya si esas dos pruebas son reactivas, pues finalmente me va a dar el diagnóstico positivo para VIH, y lo ideal pues sería poder establecer una terapia desde ahí en adelante. Sin embargo, pues podemos tener el caso en el que tenemos una primera prueba reactiva y una segunda prueba negativa. Digamos que en este escenario es un escenario que el diagnóstico no es concluyente y vamos a necesitar una tercera prueba, que en nuestro medio va a ser pues la carga viral, aunque pues tenemos que tener presente que si no está disponible el Western Blot, es otra prueba que nos puede ayudar a determinar si el paciente o no cursa con una infección. Vamos a hablar como un poco de la parte del diagnóstico y digamos, de las pruebas que vamos a solicitar. Entonces, digamos que ya tenemos ese escenario en el cual el paciente ya dio una primera prueba positiva, una segunda prueba reactiva, y entonces de ahí en adelante pues ya tenemos un diagnóstico positivo, que es lo que, digamos, tenemos que hacer. Idealmente, se debería tomar antes de iniciar la terapia de reemplazo la terapia antirretroviral, tomar estos dos paraclínicos, tanto el conteo de linfocitos CD4 como la carga viral de VIH, porque ambos son marcadores indirectos digamos, del estado de replicación y me van a ayudar a definir a mí la respuesta que tiene a la terapia antirretroviral. Entonces, idealmente estos linfocitos pues se necesitan tomar antes, nos van a ayudar frente a esa parte también pronóstica, y
vamos a tener, digamos, y nos van a ayudar como a ese seguimiento que vamos a hacer estrecho de estos pacientes para ver si finalmente en ellos logramos que haya una supresión viral o si no logramos la supresión viral frente a qué nos estamos enfrentando, mirar a ver si hay la necesidad pues de algunas pruebas adicionales como de resistencia genética, pero digamos que esas son cosas como de su especialista de infectología como tal. Es importante cuando nosotros tengamos este conteo de CD4 y se esté haciendo el seguimiento también de estos pacientes con, con las cargas virales, tener en cuenta un fenómeno importante que es el blip. El blip, digamos que son aumentos que puede hacer la carga viral del virus, la viremia, debido a factores estresantes agudos. Pueden ser infecciones, inclusive leves, pueden llevarme a que el virus que venía controlado haga nuevamente un pico de viremia y eso me hace que tenga factores de riesgo de transmisión, porque pues obviamente va a tener una viremia más alta, probablemente voy a llegar a unos niveles que pues me van a hacer más fácil transmitírselo a otros. Y es una de las, digamos de las claves o de los mensajes importantes que tenemos que tener acá, y es que la intención de que uno diagnostique el síndrome retroviral agudo obviamente es para mejorar, digamos, el pronóstico que tienen los pacientes a largo plazo, pero algo también muy importante que me va a ayudar es a prevenir las nuevas infecciones. Y por eso es que es una de las ideas y traemos ese tema en este momento, y es porque si yo lo pillo más rápido, pues probablemente pueda hacer medidas más rápidas para evitar que se siga propagando y disminuir, digamos, esa incidencia que aumentó, como lo vimos acá pues, en América Latina. Entonces, el objetivo de la terapia es lograr que se mantenga una supresión viral duradera que me permita, pues, disminuir el riesgo o disminuir esa, digamos, esa progresión a inmunodeficiencia. Y otra cosa importante por lo cual uno necesita un conteo de linfocitos CD4 inicial es porque eso también me va a permitir a mí definir si el paciente, pues probablemente no porque estamos en una fase inicial de la infección, pero si el paciente va a requerir o no eh, el manejo de oportunistas. Recordemos que dependiendo si los CD4 son menores de 200 o menores de 50, vamos a necesitar unas terapias eh, de profilaxis contra patógenos oportunistas, pero como les digo, generalmente este conteo de linfocitos CD4, a pesar de que en el inicio hay cargas virales muy altos, pues requiere un tiempo para poder lograr como la destrucción de todos estos, entonces probablemente no vayamos a encontrar niveles de CD4 muy bajos y pues debido a lo que les sacamos, pues a lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, otro de lo que necesitamos cuando hacemos el diagnóstico de VIH son pruebas adicionales que, digamos que las anteriores me van a ayudar como a monitorizar la respuesta que tenemos contra el tratamiento, el pronóstico y eso, pero también necesitamos otro tipo de pruebas que me van a ayudar a determinar, digamos, la seguridad que tienen muchos de los medicamentos y las coinfecciones que puedan tener los pacientes, porque pues sabemos que una enfermedad de transmisión sexual hace riesgo de otras enfermedades de transmisión sexuales, entonces pues obviamente estos pacientes van a necesitar que les hagamos pruebas para descartar sífilis, pruebas para descartar que estén bajo pues, hepatitis B, hepatitis C y pues tuberculosis principalmente. ¿Cierto? Digamos que porque debido a estas, obviamente, pues tratarlas me va a ayudar a mejorar también el pronóstico de los pacientes y cuando tenemos, por ejemplo, coinfecciones con hepatitis B, pues probablemente el tratamiento inicial de elección va a ser diferente. También tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular, porque como lo vamos a ver más adelante, pues muchos de estos medicamentos aumentan el riesgo cardiovascular porque aumentan de peso, aumentan el triglicérido, aumentan el colesterol. Entonces son
pruebas que vamos a necesitar medir antes de, pues, de iniciar la terapia antirretroviral. Entonces ya sabemos que pues, para la medida del riesgo vamos a pedir HDL, LDL, vamos a pedir triglicéridos, colesterol total, idealmente pues una medición de pues, un citoquímico para ver proteínas o pues microalbuminuria si tienen posibilidad. Entonces, pues para medir como en estos pacientes. También vamos a necesitar la función renal, el citoquímico de orina como parte también del funcionamiento renal. Vamos a necesitar, digamos, todos estos paraclínicos para hablar qué tan, digamos, íntegros están los sistemas de este paciente para yo poder elegir la mejor, digamos, medicamento acorde a su estado. Y obviamente en las mujeres en edad fértil, pues es importante descartar pues que estén en embarazo por todas las implicaciones materno-fetales que pueden tener. Entonces, la recomendación, digamos, actual es que a todo paciente, lo más rápido posible, se le inicie la terapia antirretroviral. Digamos que hay algunos como algunos casos específicos en los cuales la terapia antirretroviral yo voy a tener que, digamos, pensar si iniciarla rápidamente por el riesgo pues, que tienen los pacientes de hacer un síndrome de reconstitución inmune, un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Principalmente pues, en esos pacientes que tienen meningitis criptocóxica o por tuberculosis, que obviamente pues, me pueden llevar más fácil a desarrollar este síndrome. Sin embargo, hay algunos artículos que inclusive a pesar de que puedan tener esto, digamos, este riesgo, el iniciar el tratamiento de forma precoz me va a ayudar a que el paciente tenga mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo. También iniciar la terapia antirretroviral lo más rápido posible me va a ayudar a que el paciente suprima más rápido, digamos, toda esa carga viral, lo que pues, me va a ayudar a que disminuya el riesgo de transmisión y que disminuya el avance de la enfermedad. Y en esos pacientes que se inicia terapia antirretroviral lo más rápido posible, se ha visto que mejora la adherencia a los programas digamos, de VIH. Y eso es, como les dije al inicio, creo que de vital importancia en los adolescentes, porque en ellos los principales problemas que tenemos son en la parte, digamos, de la adherencia al tratamiento. Y es que pues, los adolescentes tienen niveles significativamente más bajos de adherencia en comparación con los pacientes adultos. Entonces, esa falta de adherencia lo que me hace es que ellos puedan tener más riesgo pues, de rebote viral o de hacer mutaciones en el virus que me lleven a resistencia. Por eso es importante iniciar lo más rápido posible pues, en los adolescentes. Espera un segundo, yo enciendo la luz. Muy bien. Entonces, frente al manejo que tenemos disponible para el VIH, hay diferentes, digamos, esquemas que se pueden iniciar. Sin embargo, diferentes organizaciones alrededor, digamos, de todo el mundo recomiendan este esquema que vemos acá señaladito y lo incluye, digamos, la guía colombiana, que sería un régimen basado en dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a combinarlo, sea con abacavir, la amibudina o tenofovir con entricitabina. Digamos que son combinaciones que todas las guías alrededor del mundo, como lo vemos en esta tabla, recomiendan desde los adolescentes hasta los adultos. Entonces, como vimos al inicio, digamos que el virus requiere de varias etapas para lograr esa digamos, replicación. Y en estos, como les dije, van a funcionar los diferentes mecanismos que tenemos, los diferentes medicamentos que tenemos disponibles. Entonces, la guía, digamos, las diferentes guías
lo que recomiendan es, digamos, juntar dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con un inhibidor de la integrasa, que es ese esquema que vimos en la diapositiva anterior, en el cual podía, digamos, integrar tenofovir o abacavir o la antricitamina o la lamivudina con el dolutegravir. Lo que se recomienda en los adolescentes, pues sí, en general en todos los pacientes, es lograr esquemas que sean de una sola forma, pues de una sola dosis al día. Y idealmente medicamentos que traigan, digamos, varias de estas moléculas juntas que me van a ayudar a mejorar la adherencia. Cuando nosotros estamos utilizando estos medicamentos que son los análogos nucleósidos, vamos a tener en cuenta varias cosas. Entonces ya vemos ahí el paso en el cual, digamos, está su mecanismo de acción es en inhibir esa transcripción reversa, por lo cual ese ARN viral no va a formar ADN viral y pues no va a continuar de ahí en adelante ese proceso de formación de nuevas partículas virales. Entonces, frente a estos medicamentos, cuando los estemos usando o cuando tengamos pacientes que los usen y pues los tengamos en consulta o los estemos viendo por alguna razón, vamos a tener que valorar el riesgo cardiovascular porque son medicamentos que se asocian al aumento de peso y el aumento pues, del colesterol y de los triglicéridos y a toxicidades óseas y renales, y por eso, digamos, todos esos exámenes iniciales que debemos hacer para poder elegir, digamos, estos medicamentos como parte de la terapia de nuestro paciente. También tenemos otros medicamentos que inhiben la transcriptasa y reversa, inversa, que son no análogos de los nucleósidos. Realmente los que vimos anteriormente, los que son análogos, son recomendación A1 como para tratar los pacientes, o sea, son, digamos, de lo que mejor o lo que más recomendaba en este momento. Y estos medicamentos que son los no análogos de los nucleósidos, la recomendación de estos medicamentos es B1 y es porque hay cepas virales que inclusive en pacientes que no han estado expuestos a antirretrovirales ya vienen con resistencia a estos medicamentos. Entonces, pues digamos que me daría mucho más dificultad tratarlos como con esto. Y son medicamentos que tienen baja resistencia para el desarrollo de baja barrera de resistencia, perdón, o sea que pues fácilmente pueden desarrollar resistencia y obviamente pues es algo que uno no quiere, digamos que pues, correr ese riesgo en muchos de los pacientes que tienen. También están asociados al aumento del riesgo cardiovascular, algunos de estos también están asociados a trastornos del sueño, a depresión y a cefalea. Entonces realmente digamos que no les traje como descritos cada uno y es porque realmente no es una como primera opción para el tratamiento. Sin embargo, pues acá tenemos moléculas que digamos podemos estar como más en contacto, por ejemplo el efavirenz, la nevirapina, hacen parte de este grupo que son digamos medicamentos que pues podemos tener más contacto en la clínica. Y finalmente, de estos grupos importantes que les quería traer, pues están los inhibidores de la integrasa. Entonces, aquí está pues el dolutegravir, que digamos es una de las moléculas más importantes que tenemos en la actualidad para el manejo de los pacientes con VIH. Realmente los efectos adversos de estos medicamentos pues son síntomas que pueden ser como manejables, síntomas gastrointestinales, también están asociados pues a aumento de peso, pueden llegar a subir hasta 3 kilos a los pacientes, son digamos, de los que más se pueden asociar como a esto, y eventos serios neuropsiquiátricos que son realmente muy raros, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Y para esos pacientes que quizás ya tengan factores de riesgo para enfermedades neuropsiquiátricas, pues uno obviamente sopesar el riesgo-beneficio y definir a ver si es una de las mejores opciones que tenemos para ese tipo de pacientes. Pero realmente los eventos serios neuropsiquiátricos, o sea,
intentos suicidas son realmente menos del 1%. Hay otras moléculas que también tenemos, pues no sé muy bien si disponibles acá en Colombia porque realmente no he tenido mucho contacto con ellas, pero digamos que son, aparte pues son medicamentos que generalmente son ya de uso por infectología y van a funcionar en diferentes también, digamos, partes de este proceso de la formación de nuevas partículas virales. Entonces hay el Maraviroc, que es un inhibidor, pues digamos que va a interaccionar con ese receptor CCR5, lo que me va a inhibir desde ese paso de entrada pues desde ese paso de entrada del virus a los linfos. También tenemos el ibalizumab, tenemos también otros que activan ese proceso de fusión de la envoltura viral con la membrana del linfocito. Perdón, se me pasó. Ahí está. Con la membrana del linfocito, como es la efuvirtida, y tenemos los inhibidores de proteasa, que quizás pues son más conocidos. Lo particular con estos medicamentos es que ellos necesitan un boost como de otro medicamento para poder, digamos, lograr un adecuado funcionamiento. Entonces, por eso es que generalmente esos BOS que ellos traen es la cobicistat o el ritonavir. Entonces, generalmente vamos a ver esa fusión como de moléculas, sea atazanavir, cobicistat o, por ejemplo, lopinavir, ritonavir, porque ellos necesitan, digamos, de esa fusión con otra molécula para poder, digamos, lograr al lograr pues, la supresión, digamos, del crecimiento del virus. Ya finalmente, como para ir dándole algo pues final para hablar de ese tema, entonces tenemos que como el seguimiento de estos pacientes. Vemos que, digamos, uno de la medicina general, inclusive de la pediatría, pues realmente la interacción que puede llegar a tener con estos pacientes puede ser no, digamos, tan frecuente, pero uno tiene que tener los conceptos muy claros porque pues probablemente en nuestro contexto colombiano no todos los pacientes tengan la opción de tener citas frecuentes con infectología o necesiten renovar algo y lleguen a nosotros. Entonces sería bueno que tuviéramos claro, digamos, algunas pautas de seguimiento de estos pacientes por si tenemos algún contacto con ellos y vemos que pues no han logrado acceder a una cita con un especialista o no tienen como un adecuado seguimiento paraclínico, pues poder nosotros intervenir en esa situación de riesgo y mejorar, digamos, todo este proceso de atención del paciente. Entonces vamos a tener que los laboratorios iniciales, pues ya habíamos hablado un poco de ellos. Cuando se inicia el tratamiento con terapia antirretroviral, lo ideal es que entre 2 a 4, de 4 a 8 semanas estemos volviendo a tomar un control para valorar a ver, digamos, cómo se logra esa disminución, si logra el paciente una disminución adecuada de esa carga viral y cómo vemos pues cómo se maneja el conteo del linfocito CD4. En los pacientes también es necesario, pues, como ya vimos, aumentan el riesgo cardiovascular, entonces hacer un seguimiento del perfil lipídico, glucosa en ayunas, del parcial de orina, la función renal y hepática. Digamos que si inicialmente nosotros teníamos pacientes, cuando tomamos esos paraclínicos de coinfección, que estuvieran negativos, pues es importante, más que todo en la parte de la hepatitis B, valorar el recuento, pues el número pues, de anticuerpos que tienen frente a la hepatitis B, porque necesitamos que ellos mantengan un recuento mayor a 100 unidades internacionales por mililitro, que si no alcanza esto, es necesario revacunar nuevamente el paciente para lograr obtener estos niveles. También hacerle el seguimiento
pues con pruebas treponémicas, en el caso pues de que no haya tenido infecciones previas por sífilis o no treponémicas, y para el virus de hepatitis C al menos una vez al año. También es importante en estos pacientes, a pesar de que, digamos, están en una etapa aguda de la infección, empezar a pensar en qué vacunas voy a poder, digamos, sugerirle al paciente, o si vemos esquemas que están incompletos, cómo vamos a poder, digamos, sugerir qué vacunas es posible pues, que se las administre. Entonces, digamos, esta es una tablita que es como simple, aunque tiene como ahí, digamos, una mejor descripción en la guía colombiana. Esta tabla la saqué también de ahí y nos va a hablar de, dependiendo del nivel de CD4, qué vacunas son aceptables para la administración en este tipo de pacientes. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, pues en pacientes que tengan recuentos menores de CD4, esas vacunas que son con virus vivos atenuados, pues probablemente como es la triple viral o la varicela, no vamos a, pues no vamos a poder recomendarla, pues debido a que tiene más riesgo, pues, de desarrollar tanto la enfermedad o de desarrollar esos efectos adversos. Sin embargo, vemos que en la etapa, y como para el tema que tenemos el día de hoy, que es síndrome retroviral agudo, es muy raro que los linfocitos CD4 estén en esos niveles, porque pues estamos apenas, como les dije ahorita, en un principio de esa infección. Y les quería traer, digamos, esta noticia, como ya para ir acabando, acerca de otro caso, pues, del séptimo caso que se ha reportado como curado de VIH. Esto se ha logrado mediante el trasplante, digamos, de células de pacientes, de células madre de pacientes que tienen una mutación, digamos, en ese receptor CSR5, que digamos que era importante para la adhesión del virus a la membrana del linfocito, y al trasplantarle células de un portador que tiene esta mutación, pues los linfos que van a iniciar de ahí en adelante, pues también van a tener esa mutación, lo que no va a, no va a permitir que se adhiera eh, pues, el virus al linfocito, ocasionarle una resistencia genética. Digamos que el primer caso que se vio similar a este séptimo fue en el 2007, y un paciente que tenía una leucemia, entonces necesitó el trasplante de células hematopoyéticas, lo que llevó pues a que finalmente desarrollara esa resistencia genética. Y este séptimo caso es un paciente alemán de 60 años con también una leucemia, que en el 2015 se llevó a ese trasplante de células madre. En el 2018 ya se suspendió el tratamiento para el VIH, y hasta el momento en todos los seguimientos que le han hecho, pues no han logrado detectar pues, el virus. Entonces, ya como algo importante para tener en cuenta es que es necesario de hacer como mucho más énfasis en la necesidad, pues, de hacer más énfasis en la prevención. Entonces ahí, digamos, podemos hacer intervenciones desde muchos puntos, tanto en la parte comportamental, como programas de educación para evitar educación sexual o educación como entre otros pares, para que podamos, digamos, evitar también esa transmisión. En la parte de que se pueda acceder a las terapias de antirretrovirales, que tengamos disponibilidad también de métodos de barrera, que tengamos pruebas de VIH, y que nosotros podamos, pues solicitemos esas pruebas para tamizar a esos pacientes, con el fin de que podamos, digamos, disminuir la incidencia y la prevalencia también de esta infección. Y recuerden que pues estar en un estado indetectable es un paciente que va a ser intransmisible, lo que me va a ayudar como a mejor, pues a disminuir toda esa transmisión, lo que me va a ayudar a que no infecte a otros, y que ese paciente pues probablemente tenga un mejor desenlace. Y eso era como lo que les tenía el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Muy bien. Veo que no hay como preguntas. Igual cualquier cosa se le pueden comunicar a Samantha. Me pueden escribir. Pues yo estoy en el grupo también. Y listo, ¿no? Muchas gracias por estar acá y espero que pasen buena noche.